Hola a todos y a todas. Bueno, como les anticipé en el video anterior, la idea es hacer una pequeña guía y análisis introductorio de cada uno de los textos que van a trabajar en la semana. Este primer texto es un texto de un jurista español, de un libro de Derecho Constitucional de él, que se llama Núñez Rivero, el autor, y me pareció que era bastante simple y preciso en cuanto a la definición y al origen del concepto de Estado. En primer lugar, a la hora de definir y entender el Estado, podríamos dividir dos escuelas distintas. Una, la que comprende al Estado como simplemente como toda organización social surgida entre los seres humanos. Va a entender al Estado propio de toda organización política. Es quizá la escuela aristotélica y la que dice que el Estado existe de allí desde que existe la sociedad, por decirlo de algún modo. Y la otra, que es la que dice que el Estado en realidad, con sus elementos constitutivos específicos, el concepto Estado, en realidad tiene un surgimiento histórico y se lo puede ubicar en una fecha y en un lugar determinado. Esta escuela va a ser la que sigamos y es la, sin lugar a dudas, la predominante en las ciencias sociales. Ahora bien, la adhesión de este jurista a la segunda postura, como les decía, se nota ya en la primera frase que tiene el texto que les dejé, que dice que el Estado es la forma moderna de organización del poder político. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? No es ya cualquier poder político, es la forma moderna, es una forma específica que se dio. Además, ya lo aclara, en la modernidad, en la era moderna, en la edad moderna, que tiene sus especificidades. Ahora bien, para entrar en esas especificidades de caracteres del Estado, tenemos que distinguir dos cuestiones clásicas de las ciencias sociales, que es lo que es un concepto abstracto, lo que es un concepto ideal de un determinado elemento, y qué es un concepto real. El concepto real, es decir, el de hecho, el que se da. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos un Estado que es el que surge, que es el que existió, que es el que se dio de la relación humana, de las relaciones de poder, es el que existe realmente, el que estudia la historia, el que estudia la ciencia política, el que estudia el derecho también. Y además hay un Estado que es el que tratamos de definir, es decir, en abstracto, cuáles son de la realidad esos elementos que podemos extraer para encontrar una definición abstracta, ideal de ese concepto. En realidad son dos elementos, tanto el ideal como el real, que entre ellos se relacionan y que nosotros también tenemos que relacionar a la hora de entender cualquier concepto que queramos. Por lo tanto, tenemos que ubicar históricamente el surgimiento del Estado para entenderlo y conceptualizarlo. Él mismo se encuentra, se lo define al Estado como propio de la modernidad, como les decía. Es decir, forma parte del proceso de construcción del Estado, forma parte del proceso de transformación de la Edad Media a la Edad Moderna, y no es más que el efecto también de las modificaciones en la estructura económica y social que define a una y a otra era. Es decir, yo pongo allí el siglo XV, porque es el siglo que se marca como paso de una a la otra era, pero sin embargo hay que entender que esto es un proceso que se da a lo largo de los siglos y no se puede ubicar simplemente en un lapso temporal específico. Pero sí, ya podemos decir como principio que la Edad Media no tuvo un Estado en cuanto a lo queremos conceptualizar ahora. Existió otra forma de organización política, llámese feudal, llámese poliárquica, llámese estamental, pero no fue una forma de organización política estatal que va a surgir en la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, como vemos, como sabemos, ya viene desde el siglo XV hasta el día de hoy. Por lo tanto, durante estos 6 siglos, si se quiere, han existido diferentes tipos de Estado. Es cuestión que vamos a ver seguramente en el texto que viene, en el otro tema de este módulo, que son
tres principalmente, podemos ubicar tres principalmente, que es el Estado absoluto, el Estado absolutista, el Estado de la monarquía absoluta, en primer lugar. Es decir, el pase de la Edad Media, del Estado estamental, del sistema feudal al Estado absoluto, fue prácticamente una simbiosis histórica, dice el autor, en el sentido de que pasó del extremo de una difusión, de una dispersión del poder a una concentración absoluta en una sola persona, que era el monarca. Pero durante esa historia, también, o durante la modernidad, se dio otro tipo de Estado posteriormente, que fue el Estado liberal de derecho, y luego, quizás en la actualidad podríamos decir existe, es lo que algunos llaman Estado social de derecho y otros Estados constitucional de derecho. Pero estos tres tipos de Estado, que aquí dejo marcado, en realidad tienen un punto en común, y es que son los tres, sí pueden ser definidos como el Estado, es decir, tienen elementos comunes, los cuales lo distinguen del resto y los unen. Allí puse como resumen el monismo de poder. Ese va a ser el gran carácter que va a diferenciar al Estado moderno en todo lo existente anteriormente. Y quizás es el elemento más importante del Estado. Van a ver que generalmente los autores hablan de Estado, dentro de los elementos del Estado, población, territorio y poder. Poder político llaman algunos, poder y gobierno. En realidad este es el gran elemento que define al Estado. El territorio y la población son elementos complementarios al mismo. Ahora bien, ¿qué elementos van a tener que tener en cuenta a la hora de analizar el texto y para entender mejor este proceso de transformación y de creación del Estado? Bueno, primero, como dijimos recién, hay un proceso de unificación y centralización del poder en un solo estamento, en una sola persona, en este caso que era el rey, a diferencia de lo que ocurría durante la Edad Media, que existía un sistema estamental. ¿Qué quiere decir? Un sistema estamental quiere decir que no había, justamente es lo contrario a que no había un único poder, sino que existían diferentes estamentos que ejercían poderes autónomos y que se justaponían entre sí de alguna manera. Existían, por un lado, las ciudades, que tenían su propio poder, sobre todo de mercaderes y demás colegios profesionales, existían los príncipes y existían los señores feudales, y ni hablar de la iglesia, la religión, y en este caso la Edad Media muy relacionada con la Iglesia Católica, que además era quizás el elemento de mayor unificación que existió durante la época, donde sí existía una estructura más centralizada en un papa, el cual de alguna manera tenía un poder internacional, es decir, superponía su poder a lo que podía llegar a ser los poderes nacionales de ese momento, encabezaban un rey o príncipe que también, por lo tanto, tenía difuminado su poder, es decir, dividido su poder tanto hacia lo internacional, como la iglesia, por ejemplo, o el emperador, como hacia lo interno, como le decía, con las ciudades, los señores feudales, etc. Por lo tanto, repitiendo, la unificación y centralización del poder, es decir, la concentración de poder por parte del rey frente al resto de los estamentos, es uno de los elementos básicos que define esa transformación. Y después la secularización del poder. ¿Qué significa esa? La independización del poder político de la del poder religioso. Cuando en el siglo XVI, Enrique VIII de Inglaterra, en esa famosa historia con Ana Bolena que conocemos de las películas, series, novelas y demás, decide divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena, no obstante la negativa que había tenido papal para permitir ese divorcio, Enrique VIII lo que hace es secularizar su poder, es decir, yo no voy a obedecer una autoridad humana por encima de la mía, porque yo soy la última autoridad. Yo estoy centralizando y jerarquizando mi poder. Y esa historia es muy simbólica para entender la construcción del Estado.
Y además, claramente, esta concentración y este sistema, además va a ir construyendo, a constituir los dos elementos siguientes del Estado que habíamos hablado, que era el territorio, porque empiezan a delimitarse cuál es el ámbito territorial sobre el cual el monarca puede ejercer su poder, y a la vez va a irse construyendo también o fortaleciendo ciertas cuestiones poblacionales conocidas en las ciencias como la nacionalidad, ¿no? Va a ir construyéndose no solamente el Estado, sino el Estado nacional. En ese sentido, en esta relación entre población y Estado, bueno, tan estudiada en las ciencias sociales, de las cuales en este momento no nos vamos a detener. A la vez, tenemos que distinguir tres elementos que aquí les marco, de alguna manera, que los que hacen mucha hincapié, sobre todo la corriente weberiana. Hermann Heller, les recomiendo también un texto interesante para leer, los cuales son burocracia, fuerzas armadas y sistema impositivo. En realidad lo que marca este autor es que el elemento militar ha sido un elemento muy importante a la hora de dinamizar la construcción del Estado. ¿Qué fue? Fue un proceso en el cual los monarcas comenzaron a concentrar el poder militar mediante grandes inversiones y a generar ya no, como existió durante la Edad Media, ejércitos temporales, mercenarios, hoy peleaban en un bando, al otro día peleaban en el otro, peleaban en quien le pagaba más. En los momentos que existían guerra, cuando no existían guerra, no eran soldados, sino que eran otra cosa, de la construcción de ya ejércitos y fuerzas armadas de carácter continuo y permanente y relacionado a un jefe. Esto necesitaba, entre otras cosas, en dinero para ser pagado todos los meses a una persona que se dedica a eso. Es más, el término sueldo viene de soldado. Etimológicamente viene allí. Es quizá el primer empleado público que existió fueron las Fuerzas Armadas. Pero además, para hacer estas remuneraciones mensuales llamadas sueldo, era necesario construir todo un sistema impositivo de cobro de impuestos, también concentrado. Antes del sistema impositivo existían impuestos estamentales, la iglesia tenía su impuesto, las ciudades tenían sus impuestos, el príncipe tenía su impuesto, el señor feudal tenía su impuesto. Esto es concentrado el sistema de impuestos y obviamente todo un sistema administrativo alrededor para el cobro de los impuestos, para la administración de los recursos, para el pago de las soldadas. Toda esta construcción de esos tres elementos que son burocracia, es decir, ya empleados públicos, además del ejército, empleados públicos dedicados a una labor pública de administración de la cosa pública, cosa que no existía tampoco en la Edad Media. En la Edad Media, el varón con B larga, no con B corta, era a la vez un empleado público y privado, es decir, él administraba lo público como si fuese de él, no como si fuese una cosa diferente a la mía, y a la misma, y además no existía un elemento de profesionalización, de dedicación y de división entre el empleado público y su función pública y la privada. Más o menos lo mismo de lo que hablábamos con respecto al ejército. Estos tres elementos préstenle especial atención. Y ni hablar del otro elemento que les marco allí, que es el del derecho. Durante la Edad Media, el derecho era ni hablar, tenía un alto nivel de dispersión también, era un nivel contractual, justamente era una serie de acuerdos que existían entre estos estamentos, acuerdos que tenían también superposiciones. El derecho foral español, por ejemplo, es un clásico ejemplo de un derecho medieval, si bien existió durante la Edad Moderna también, en el sentido de que eran concesiones y acuerdos interestamentarias y totalmente dispersos y no organizados. Justamente, otro de los efectos de la creación del Estado, por eso Estado y derecho tienen una relación íntima, es la concentración de la elaboración y la validación
de normas jurídicas, y que esas normas jurídicas además sean claras y tengan un nivel de generalidad y de solidez que pueda establecer el concepto clásico del derecho a partir de la modernidad, que es la seguridad jurídica. ¿Y por qué decimos que es un concepto clásico del derecho, la concentración y la seguridad jurídica? Porque justamente la seguridad jurídica es necesaria y fue necesaria para la clase económica que estaba empoderándose en esta modernidad, que era la burguesía. Necesitaba esa seguridad para, sobre todo, el intercambio de bienes muebles, y para conocer con qué reglas iban a trabajar en su economía, que estaba convirtiendo ya el mercantilismo, el dinero estatal también, en mercadería, en oro, en valores, comienza también a ser un signo distintivo de este Estado moderno. Recuerden estos elementos a la hora de leer el texto, y llegamos a una conclusión, a un estado, a un concepto de Estado que les pongo solamente este, que es el más clásico quizás, o uno de los más conocidos, que en definitiva lo más importante es entender ese procedimiento para entender también lo que va a ser el próximo texto. Pero bueno, aquí esta definición de Estado que dice que es una unidad de dominación independiente en lo exterior e interior. Eso es lo que estábamos charlando. Independiente en lo exterior, se independiza del príncipe, se independiza de la Iglesia Católica y de cualquier otra forma de organización internacional. Ojo, ojo, porque aquí tenemos el tema de la interestatalidad y del fenómeno de internacionalización del poder que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, para analizar también, pero en principio independiente de lo exterior e interior, sin que internamente tampoco existan estamentos que desobedezcan o que no reconozcan o que intentan ser unidades de dominación separadas. Es decir, el abad, un abad dentro del territorio francés en el siglo XIII, no obedecía, podía no obedecer muchas de las órdenes, directrices, derechos y cuestiones impositivas del rey o del señor feudal de la zona, sino que hacía directamente su relación con el Papa, por dar un ejemplo, que actúa de modo continuo, como les decía. No puede ser excepcional y temporal, de modo continuo, con medios de poder propio, sus propias fuerzas armadas hacia el exterior y hacia el interior, y su propio derecho y concentración de reglas, y establecer qué se puede y qué no se puede, y en caso de que haya una desobediencia, aplicar la fuerza frente a eso, y claramente delimitado en lo personal y en lo territorial, incluyendo aquí, por su concepto propio, los dos elementos de Estado. Bueno, espero que este video más o menos les sirva para la hora de encarar el texto, que les sea más simple su comprensión. Es un poco la idea es hacerlo muy corto también, para que no se cansen, sino darle las directrices necesarias, y luego en la semana lo vamos discutiendo y charlando, y vamos a vernos el viernes 14 horas. Les mando un saludo y espero que les sirva.